Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto. Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Impacto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es un estudio que hicimos aquí en AEXA sobre consumidores del sector financiero. ¿Cómo fue ese estudio, Juanes? Bueno, primero son tanto nuevos consumidores como nuevos deudores o deudores del futuro, básicamente. Y pues la investigación empezó también por una parte, digamos, de ir a campo y ver con las personas qué era lo que querían tanto del sector financiero como de las empresas de cobranza, pero por otro lado también ver las tendencias que se articulaban para llegar a esto. De alguna forma esto fue lo que nutrió toda la investigación. Bueno, empecemos con las tendencias. ¿Cuáles fueron esas principales tendencias que hallamos en la investigación de escritorio? Hay una que, digamos que ya entra a todo lado y que es una tendencia que es indispensable, que es la parte de la inteligencia artificial, que se encuentra en cada uno de los contactos básicamente que se quieren llegar a dar. Ahí pues vamos a tener una parte como de laboratorio que hicimos para entender mejor eso. Y también la sostenibilidad, lo hablaban mucho desde el propósito. ¿Qué propósito tiene el banco que pueda de alguna forma atraer a los nuevos deudores? Bueno, a los nuevos consumidores del sector. La hipótesis principal de este estudio fue evidenciar si los consumidores de los productos financieros prefieren los servicios digitales o si prefieren unos servicios un poco más tradicionales. Los objetivos principales fueron 3: conocer la percepción de los usuarios, específicamente de usuarios entre 18 y 25 años, entender sus motivaciones para adquirir un producto financiero, y el tercer objetivo era analizar esas nuevas formas de cobranza que vamos a tener con esta generación, que ya son personas que están entrando al mercado laboral, que ya tienen productos financieros y que eventualmente van a tener algún tipo de cobranza o de gestión de cobranza. También hay algo importante, y es que de esas secciones también se extrae una parte de una investigación pues más antigua, que fue antes de la pandemia, pues que daban ciertos indicios de cómo iba a ser el cambio, pero que se fue acelerando, ¿no? O sea, ya hablamos de mayor digitalización en comparación de pues 2019, 2018. Sí. Y también la aparición de estos nuevos, de estas nuevas billeteras digitales y todo, y de cómo empiezan a entrar en el mercado. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer producto financiero que tú tuviste? Yo tuve una cuenta de ahorros, fue mi primer producto financiero. Pero lo adquiriste después de los 18. Lo adquirí después de los 18 años. Pues en mi caso fue como que mis papás me dieron la cuenta de ahorros que era como amparada. Ajá. Pero en ese tiempo no existían las billeteras, y lo que vimos en la investigación es como que las personas empezaron fue a decir que tenían estas billeteras como primer insumo para acercarse al sector financiero. Y era el primer hallazgo, precisamente, que tienen 2 o 3 productos financieros, entre ellos una billetera, una cuenta de ahorros. Y también llegan estos nanocréditos, que se vuelve un factor muy importante para acceder a este mercado. Al mercado financiero. ¿Cuál crees que es esa característica de los microcréditos que ofrecen entidades financieras que no son totalmente de la banca tradicional? Y ahí viene nuestro segundo hallazgo, que son los nuevos entrantes en el sector financiero. Tenemos los neobancos, las fintech y las billeteras digitales. Estos ya configuran esos nuevos productos que son los microcréditos y los nanocréditos, que le permiten a las personas sin ningún historial crediticio poder acceder a estos nuevos productos. ¿Cuál crees que es la importancia que tienen, además del acceso a los microcréditos de estos nuevos actores? Pues por un lado, pues creo que diversifican un poco el mercado, y eso pues la competencia al final funciona. ¿Qué más también tienen estos de diferentes? Yo creo que el principal factor es la inclusión financiera. Estos nuevos entrantes dan la posibilidad a estas personas que no tenían antes acceso a crédito, poder tener ese acceso a estos nuevos vehículos o a estas nuevas herramientas de financiación para poder apalancar su economía. Entonces, el primero, inclusión financiera. El segundo, vienen con una fuerte educación financiera. Y estos nuevos entrantes pues también educan a la persona, y ya lo vamos a ver más adelante, de hecho, en las conclusiones. Y el tercero, pues mayor diversidad para que las personas elijan. Ya no estamos enfocados o únicamente englobados en el sector financiero tradicional, sino que ya hay muchísimos actores que ya tienen una porción del mercado, y eso es muy importante también para ofrecer mejores servicios. Acá con lo que estabas diciendo también, pues en contraste también de lo que encontramos en la investigación, es que igualmente
son servicios más que todo digitales, ¿no? Pues por eso es fintech, neobancos, que son bancos básicamente totalmente digitales, aunque ahorita algunos están pasando también a ser híbridos. Esas características también de tener algo presencial. Y creo que ahí hay un punto importante y es el 50% de los que entrevistamos, o más del 50%, igualmente prefieren sacar sus productos financieros yendo al banco. Como que todavía no hay la confianza completa para hacerlo de forma digital. ¿Tú qué opinas de eso cuando descubrimos eso? Que estaba cambiando un poco la dinámica. Ese fue un hallazgo bien importante en la investigación porque si bien son personas jóvenes, pues todavía quieren ir al banco. Evidenciamos que estudian el producto en internet, lo miran, lo revisan, pero al final van al banco a sacar ese producto. Entonces ahí hubo como una disyuntiva entre lo digital y lo físico todavía. Queremos ir al banco todavía a sacar el producto financiero, ya sea una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros o un préstamo. Y sobre todo cuando es un préstamo que tiene un monto muy alto, como que prefieren ir al banco a asegurarse de que es real, de que les están ofreciendo un producto financiero que es reconocible en una entidad, pues que puede prestar todas las garantías para tenerlo de alguna forma. Y hay otra cosa ahí de lo que hablabas de cuando se informan las personas para sacar el producto, lo hacen por medio de redes sociales, de página web, que fue lo que también hallamos en ese punto. Hallamos dos cosas importantes ahí. Una, por la parte de las redes sociales, las personas no siguen a los bancos. Cerca de la mitad no seguía al banco donde tiene su producto financiero. Entonces ahí hay una oportunidad para los bancos y para el sector financiero de poder entrar fuerte pues a esos seguidores que aún no tienen. Y dos, en temas de página web, sí se informan primero del producto financiero por ahí. Entonces la página web sigue siendo muy importante para investigar, para saber las características del producto y al final si lo adquieren o no por la página o por la oficina física, pues ya depende del usuario. Yo creo que las redes sociales se convierten también en un punto muy importante acá. Y es, por ejemplo, que la mayor parte de los que entrevistamos nos decían que todos los días estaban viendo pues redes sociales, como Instagram, como TikTok, generalmente eran las más usadas. Y otras plataformas, y el sector bancario o el sector financiero en general no ha aprovechado todavía el boom que tienen las redes para poder atraer estas personas. Lo que decías del 50% muestra esas características. ¿Qué contenido puede funcionar mejor para atraer mayores clientes? Y ese es un reto para los bancos al final, ¿no? Poder atraer los clientes y poder mantenerlos en sus redes, ofreciéndoles mejores productos, ofreciéndoles educación financiera, ofreciéndoles tips de seguridad. Y bueno, todavía hay un abanico de posibilidades ahí. Con esto también queríamos también corroborar o ver cuál era el papel que tenían las empresas de cobranza, cuál era el papel de la cobranza. Y tuvimos varios hallazgos dentro del proceso que nos hacen ver que la cobranza debe continuar y que tiene ciertas características que permiten que el ciclo crediticio y el ciclo financiero pues se nutra de alguna forma. ¿Qué ves dentro de esas posibilidades que se encontraron? Bueno, un dato importante, cerca del 30% de las personas con las que estuvimos en esta investigación han tenido o tienen procesos de cobranza o de recuperación de cartera. Ese 30% que significa que a largo plazo, pues la cobranza, como tú bien decías, no va a acabar. Y ahí hay una característica muy importante y era que estas personas agradecen mucho o más bien exigen un trato cordial y un trato amable. Muchos de los que entrevistamos nunca han tenido una forma de acercamiento a la cobranza, ¿no? Exacto. ¿Qué indicios puede dar que no hayan tenido? Porque ahí exigen de una vez antes de tener esa experiencia. Y lo que mostraban era como, yo prefiero que me traten bien, que tengan mayor empatía conmigo y que de alguna forma con esto van a llegar a mí, básicamente van a llegar a pagar con mayor facilidad, así haya tenido esta mora de alguna forma. Y es tan determinante el tema de la cobranza y nos dimos cuenta que si eventualmente esa cobranza no se hace bien, puede incluso acabar la relación de ese cliente con el banco. Es una relación de cooperación, ¿no? O sea, si uno la embarra, pues va a tener consecuencias en el otro. O sea, es como ahí sí es la relación en un ecosistema financiero, en un sistema financiero donde tiene que haber cierta flexibilidad de cómo le hablo, cómo le llego a mi deudor. Uh-huh. También de alguna forma cómo me acerco a él para que se sienta cómodo y pueda pagar, básicamente. Eso es lo más importante, que
que las personas repetían y repetían. ¿Y cuáles son también esos tipos de contactabilidad? Porque era como, de acuerdo a la deuda, era que decidían cómo les querían ser contactados realmente. ¿Qué vimos ahí? Que Básicamente hallamos una relación muy interesante entre el monto y el canal de contacto. Si tenían montos bajos en la deuda, preferían un contacto por canales digitales, ya sea WhatsApp o correo electrónico. Pero si ya eran montos altos o una deuda mayor, ahí sí preferían un contacto telefónico. el contacto telefónico era como esa opción ya donde necesito negociar, donde esto, y las otras se convertían más efectivas cuando era como, yo sé que tengo que pagarlo, Ajá. pero no tienen que estar llamándome o algo así, era como lo mencionaban mucho las personas, y era como prefiero que me manden un mensaje para recordarlo antes de la llamada, pero cuando necesito negociar, sí necesito la llamada. Y ahí en definitiva podemos tener una conclusión importante y es que la cobranza es precisamente esa combinación entre los canales digitales, incluso las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y también la esencia del contacto y la empatía de un ser humano que está ahí para negociar o para dar una alternativa a una persona que tenga una dificultad. Ahí había un punto con la esencia del ser humano y era lo que apareció, ya hablando de las tendencias, con la inteligencia artificial. Pues había una diferencia muy grande, digamos, o no tan grande, pero que sí se encontraba y era frente al uso de inteligencia artificial para la contactabilidad Ujú. y como también se podían utilizar voces. Igualmente creo que todos hemos tenido la experiencia de que nos llame un bot o que nos llame ya una voz, que a veces es un poco imperceptible. ¿Qué podemos ver de eso dentro de los hallazgos? El hallazgo principal ahí era que no identificaban o no reconocían cuál era una voz humana y una voz generada por inteligencia artificial. Y realmente eso nos sorprendió mucho porque si bien para nosotros en la industria puede ser fácilmente reconocible, para una persona o un usuario del común, pues no era tan perceptible esa diferencia. Incluso algo que pasaba mucho era que si, digamos, eran 8 personas, casi que se iba mitad y mitad y no sabían cómo funcionaba bien la dinámica y pensaban que, digamos, el asesor que nosotros poníamos, muchas veces decían que era la inteligencia artificial. ¿Por Ujú. qué decían que era la inteligencia artificial? Era la pregunta que siempre les decíamos, o que les decías en general. Era una percepción muy paradójica porque para ellos la inteligencia artificial que tenía una voz plana, digamos, no tenía niveles en su modulación, era la voz que los había llamado anteriormente a cobrarles. En cambio, la voz humana, que sí tenía esas modulaciones, que sí era un poco más empático, que sí era más cercano, pues a ellos se les hacía muy raro y pensaban que era una inteligencia artificial. Entonces, esa era como la distorsión y algo muy interesante que tuvimos ahí en ese hallazgo particular, y fue que al final la humanización de la voz no está tanto en que se parezca mucho a una voz humana, sino más en la empatía y en la modulación de la voz, donde sí hay una diferencia importante. Entonces, cuando la inteligencia artificial lo decía todo, digamos, de largo, lo que pasaba con las personas era que decían, claro, esta es la inteligencia artificial, Ujú. esta no es la inteligencia artificial porque están leyendo el guión. Sí, Entonces, como hay un guión tan rígido, eso produce, pues, que las personas se deshumanicen, digamos, cuando hacen el proceso de cobranza. de acuerdo, Lo que no pasaba con la otra voz, exactamente. que tenía pausas, tenía bastantes pausas para entender también lo que quería decirle el deudor o la persona a negociar. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en que la esencia humana y tener una persona detrás de la llamada real, pues se necesita en los próximos años en los procesos de cobranza. Ahí pues también llegamos a varias conclusiones con eso y es qué va a pasar. La primera conclusión y la dijiste como dentro de la charla fue la parte de al final si hay una buena relación con la empresa de cobranza, Ujú. pues va a haber también una fidelización con el banco. O sea, hay un mutuo acuerdo en el que tienen los dos que coexistir o si no, pues ya no va a haber atracción del personal básicamente. No sé, la segunda podríamos mencionarla desde el punto de vista de la digitalización, de cambiar estos procesos. Creo que ahí nos faltó algo importante que también salía y era que usan más. Entonces están las plataformas digitales, pero ¿qué pasa con el efectivo? Que ya no tiene la misma preponderancia que antes y la tarjeta de crédito, pero física, también pasa a un segundo plano. Ya no son como las dos competencias entre una tarjeta de crédito o una tarjeta física, el efectivo, sino también las plataformas. Esa fue una de las conclusiones. Sí, la Podemos ver. conclusión ahí también es la desmaterialización del dinero.
Ya no es esos medios físicos que se tienen, sino ya medios digitales o incluso el celular para hacer pagos de manera presencial. El celular se vuelve como la billetera, Exactamente. una forma. Sí, sí, sí. La segunda es la inclusión y la educación financiera. Es una conclusión bien importante y es algo que valoran mucho estos usuarios. Con lo que dices de valorarlo, es bien interesante porque entran al sistema financiero que antes era imposible. Uno puede ir a la tienda de la esquina, puede ir a cualquier lugar y todo el mundo va a estar pagando también con teléfono y va a Exacto. recibir el dinero también de esta forma. Ujú. De hecho, con los esfuerzos también que se han hecho con Breve y este tipo de plataformas para la interoperabilidad, Ujú. pues hace que el dinero en efectivo y esto pues pase a un segundo plano y sea la inclusión mediante fácil pago de los productos que se haga más sencillo de alguna forma. Hay 3 conceptos claves en los productos financieros: facilidad de uso, transparencia y atención personalizada. ¿Qué nos puedes decir de esos 3 conceptos ya concluyendo en el estudio? Yo creo que cuando pusimos también esa encuesta de la facilidad de uso era porque había plataformas que no eran tan intuitivas Ujú. y la gente prefería entonces ir al banco, pagar allá porque tenía mayor confianza que el esfuerzo que han hecho otras plataformas de algunos bancos y es entender cómo se mueve dentro del perfil, que ahí es como la experiencia del cliente, Sí, pero sí, sí. dentro de las plataformas para poder hacerlo un pago sencillo, un pago rápido, como un pago de los servicios, eso lo tiene mucho también las billeteras, Ujú. los neobancos, que el pago rápido. También los bancos están actuando mayormente en estas nuevas formas. No sé qué le agregarías también a esa parte porque creo que me quedo un poco corto frente a la facilidad de uso. ¿Qué más podrías hallar ahí? Uno, la personalización, la hiperpersonalización que ya se viene como tendencia fuerte, y es precisamente que los productos sean adaptados específicamente para mí, para mis necesidades, para mis gustos o para mis aspiraciones. Entonces se segmenta, ¿no? Ya no es un segmento de una población, sino ya es personalizado completamente. Y segundo es el valor, la experiencia de usuario como valor agregado, que era lo que tú decías. Al final el producto financiero per se no es lo que atrae, sino todos los beneficios que tiene adicionales. Esos beneficios también entendidos, no solamente como que tenga menos tasa de interés o lo clásico de alguna forma, Ujú. pero sí también hablaban de lo de la cuota de manejo, sobre con quién tenía convenio, estas nuevas implementaciones de cashback y cómo esto también va nutriendo como esos incentivos para llegar al sistema financiero. Incluso hay uno ahí que conecta muy bien con sostenibilidad y responsabilidad social, y era el tema de árboles. Algunos bancos y algunas billeteras tienen ese tema de mientras más transacciones, más árboles sembramos nosotros. Y ahí conecta con esta nueva tendencia de sostenibilidad y responsabilidad social que también los usuarios le están prestando mucha atención. Sí, ese tema como social, pero también ambiental, de poder llegar a producir un impacto con las transacciones que uno hace y todo eso, creo que es un punto a favor que tiene la banca actualmente, de cómo tener ese propósito ambiental en un momento donde también se ha girado a eso desde ese punto. Y se le da mayor importancia además. Se le da bastante importancia, sobre todo para esta generación. Exactamente. Y lo otro, lo de la transparencia, que creo que se va de la mano totalmente. Y es como buscar esas formas de que se entienda perfectamente a qué nos estamos metiendo, o sea, qué tipo de crédito estamos adquiriendo, cuál es la cuota, en dónde impactamos, qué queremos con eso. Entonces creo que eso también ha permitido que lleguen más personas a la banca, pero que también cuando como empresas de cobranza realizamos el cobro, pues se haga con toda la transparencia que también están pidiendo pues los deudores, básicamente, que van a ir llegando poco a poco. Bueno, creo que vamos llegando al final del episodio. Démosle un par de recomendaciones o englobemos todo este estudio en un par de recomendaciones principales que tuvimos con toda esta investigación. Yo tengo una que va muy de la mano con lo que habías dicho y es sobre la inteligencia artificial como un impulsor, pero que no puede ir solo, sino que necesita también al ser humano para poder entrar a impactar a las personas de alguna forma.
y que lleguen al sistema, tanto al sistema financiero como cuando lleguen al ciclo crediticio, que por algún motivo pase, pues también que estén ahí siendo impactados por una buena relación tecnológica humano. Yo creo que la segunda recomendación es impulsar mucho y seguir avanzando en educación financiera. Mientras mayor educación financiera tengan estas nuevas generaciones, pues mejores decisiones van a tener y mejores decisiones van a poder tomar con sus productos financieros precisamente. Entonces ahí puede que tengamos una mayor conciencia de cuándo se necesita una deuda, cuándo no se necesita, cómo me puedo apalancar de la deuda para no tener un hueco en mis finanzas, sino al contrario, crecer financieramente. Entonces, educación financiera, creo que los bancos tienen una gran oportunidad ahí de desarrollo. Y una última, yo creo que también para cerrar como el capítulo, y es que es un sistema financiero, no son fragmentos separados, sino que cada una de las partes del sistema se nutren en sí. Es como imaginarse un bosque y tienen todos que ir acompañados de alguna forma para subsistir, y es como están los bancos, están las fintech, están los nuevos actores, que es una libre competencia, y también están empresas como la de cobranza que tienen también que aportar en el refuerzo de esa adquisición de productos, pero también de atracción y confianza en el mercado financiero en general. De acuerdo, al final todos somos un mismo ecosistema financiero. Gracias, Ricardo. Pues esta investigación duramos un tiempo haciéndola y también analizándola, y creo que pues hay datos bien importantes que le pueden servir a cualquier persona del sector, cualquier empresa, y también cualquier persona que esté interesada en el sector financiero. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juanes, y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @aexaoficial y visitar nuestra página web aexa.com.co. Nos vemos en el próximo episodio con más contenido de mucho interés. Chao.